Venezuela hay un grupo de personas que están presas y muchas familias no denunciaron que estaban presas por temor a la retaliación. No necesariamente son todos de la oposición, hay algunos que fueron o pertenecieron al grupo del régimen que fueron capturados también por el hecho de haberse desligado del régimen. Así es que los números no cuadran. Se está dando mucho bombo y platillo a la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, la pregunta que uno se hace es, incluso siendo optimistas, ¿se está cambiando la fachada, se está cambiando el rostro o podemos hablar de pasos reales, certeros, hacia un proceso democrático? La intención por parte de la administración Trump es cambiar la estructura, reinstitucionalizar el Estado. Y por eso anuncian el Tribunal Supremo de Justicia, la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, porque es uno de los pilares fundamentales para tener que el Estado de Derecho empiece a funcionar en Venezuela. El cómo, ¿verdad? Ese es el qué. El cómo es a través de esta mesa donde interactúa el representante del interinato, que es Jorge Rodríguez, y el legislativo a través de Dinora Figueroa, que es lo que reconoce Estados Unidos como el poder legislativo hoy en Venezuela. Claro, pero perdón que te interrumpa, Antonio, un segundo antes de continuar con ese planteamiento, pues ya hay muchas personas en la casa que se hacen la misma pregunta que yo. ¿Cómo se puede hablar de una mesa de diálogo que represente los intereses del pueblo de Venezuela si los principales protagonistas no han sido invitados a la fiesta? Falta definitivamente el representante de lo que fue electo el 28 de julio de 24, que sería la legitimidad. Pero resulta que en la lógica de la Casa Blanca y no en la lógica nuestra, que yo lo estoy planteando de la lógica de Casa Blanca extrae a Maduro y toma una decisión de sostener a Delcy por la continuidad administrativa para desmontar el sistema. Y lo hace desde el punto de vista representando y lo que llama así el interinato. O sea, la función esa la ocupa hoy, ese rol, Delcy Rodríguez. Y en el momento en que el mundo no fue puesto como presidente, porque le demandaba presencia militar en Venezuela, que era una condición que Trump no estaba dispuesto a colocar, ¿verdad? Se hablaba en ese momento de 80.000 efectivos, o 100.000. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a colocar fuerza militar en Venezuela. Entonces, esto queda desplazado para la elección. O sea, es cierto, hoy la mesa no cuenta con la presencia, la legitimidad del pueblo que representa hoy María Corina Machado. Y tiene que estar incorporada. Aquí, lo que podemos ver, y te lo planteé al inicio, aquí hay tres grandes procesos. El proceso se cerró o no termina de morir, que es el Estado terrorista global, ¿verdad? Que es la época de esta estructura. Tenemos un Estado tutelado que tiene que desembocar en un Estado democrático. ¿Cómo se arma eso internamente? Rubio dijo en su declaración, de agosto a diciembre debemos tener constituido el Consejo Nacional Electoral, que lo planteaste, ya el Tribunal Supremo de Justicia, las libertades políticas y el derecho de libertad de expresión y prensa. Esos son los cuatro grandes pilares para estos 3 o 4 meses que quedan delante. Y depende, vuelvo a decir, de estas dinámicas internas que lleguemos a eso. Porque si no llegamos a construir este proceso, no tengo duda que la administración Trump va a continuar con el Estado tutelado. Yo estoy exactamente en la misma línea que tú, porque sobre todo esta no es una administración a la que le guste que jueguen con ella. Puede tener muchos defectos y muchas virtudes, pero yo creo que si tiene algo es que lo que el presidente Donald Trump dice habitualmente es lo que quiere ver. Y si él no está viendo los resultados que se esperaban, y fíjate hasta qué punto esto es certero, que cuando ocurrió el terremoto, y yo ya lo he mencionado, y se puso de manifiesto la destrucción del Estado que ya había en Venezuela, mucho antes incluso de que temblara la tierra, y se vio además la inacción y la mala acción
de este remanente chavista que fue destacado en todos los titulares de los principales medios de comunicación del mundo. O sea, a Delcy la pusieron como la gran inútil acompañada de los grandes delincuentes que seguían siendo otros inútiles al frente de Venezuela todavía, impidiendo que las labores de rescate se produjeran, que las cuadrillas que habían cruzado el océano pudieran realmente rescatar a alguien, viendo desde el tejado cómo se hacía, pero sin permitir que se hiciera. Es decir, fue un auténtico desastre y eso se puso de manifiesto en los medios de comunicación internacionales y obligó inmediatamente a que se presionaran y se alteraran esas fases que se habían previsto en un principio, se aceleraran y se creara esa mesa de diálogo. Pero ahora se está volviendo, entre comillas, a desobedecer un mandato que para esta administración es prioritaria, que es la liberación total de los presos políticos, no las excarcelaciones como a Henry, que nos contaba ayer, que ya está recibiendo citaciones, que le han perseguido. Es más, tuvo un accidente tremendo saliendo de nuestra entrevista, que a mí me supo horrible, en una moto. Él dice que fue un accidente, pero obviamente hubo muchos cuestionamientos alrededor de ese accidente para saber si realmente fue un accidente o fue algo provocado. Pero las personas que salen en condiciones terribles y los que todavía quedan dentro siguen siendo brazos de turco para que la gente tome ejemplo. ¿Cómo veis esta situación, Meibor? ¿No debería ser realmente esa liberación total de los presos políticos la condición per se para que se pueda hablar de un proceso serio? Bueno, definitivamente ellos ni siquiera tenían que estar allí. Yo estuve conversando con varias de mis fuentes en Washington para entender cómo un mandato no podía cumplirse a pesar de que están dadas todas las condiciones para ello. Hay una revisión de los casos, me han contado, hay un mandato que dice que tienen que ponerlos en libertad, pero el desorden del régimen es tan elevado porque ellos no tienen una capacidad de manejo del Estado, y de allí que el Estado esté capturado por estas organizaciones criminales, impone el régimen más intereses que un cumplimiento a un mandato que fue dado por Washington desde el inicio de este proceso de tutelaje que se está dando. No me dudaría, hay unos miembros de la organización Foro Penal, por ejemplo, Ajá. que va contando quiénes son los que salen y quiénes no son los que salen, pero nos hemos enterado que es que ellos tampoco tienen la lista completa. Es decir, en Venezuela hay un grupo de personas que están presas y muchas familias no denunciaron que estaban presas por temor a la retaliación. No necesariamente son todos de la oposición, hay algunos que fueron o pertenecieron al grupo del régimen que fueron capturados también por el hecho de haberse desligado del régimen. Así es que los números no cuadran. Fíjate que en el Departamento de Estado hay información, al menos que ellos dicen fehaciente, de que fueron 131 de las personas que fueron liberadas, mientras que el Foro Penal tiene una cifra diferente, es decir, que ahí hay gente que eventualmente salió de la cárcel, pero que no estaban ni siquiera notificados el bando de la organización civil, que a mi juicio ha hecho un trabajo extraordinario. Lo que quiere decir que no tenemos las cuentas claras. En relación a lo que es la parte de la reestructuración del Estado o la reconstrucción, porque necesariamente tenemos que hablar de reconstrucción, el chavismo destruyó todas las bases de las instituciones venezolanas. No se puede reconstruir en tiempo récord, porque lo que también se hace en tiempo récord y con soluciones mágicas por lo general no dura. ¿Por qué? Mucha gente pregunta, ¿por qué no entró el señor Edmundo González Urrutia a gobernar? Porque no tiene nada que gobernar. Allí hay una organización criminal que puebla, que controla todas las instituciones. Y si él empezaba a gobernar, no era necesario incluso los 80.000 militares norteamericanos. Es que no podía hacerlo porque no hay una vía para la gobernabilidad hasta que no se destruya la intensidad con la que se ha construido este Estado criminal. Y ahí está presente todo. El tema es que es toda la pirámide, desde la A la Z. Y hasta que no se construya eso y no se pueda reestructurar desde la base a la pirámide, no vamos a poder lograr un mecanismo de gobernabilidad, que es lo que busca Estados Unidos, al menos en su planteamiento de base de estas tres etapas. Ajá. Y que contribuirían finalmente a un proceso democrático en el que todo el mundo crea, es decir, que tenga legitimidad de origen, que por el momento no hay.